Están estudiantes, tengan ustedes un muy buen día. El tema de hoy, el tema de hoy es la clasificación en dominios. Nuestro objetivo es identificar los criterios de clasificación que permitan asignar una especie a uno de dichos reinos. Clasificación en dominios. Carl Woese propuso en 1991 una nueva jerarquía taxonómica, el dominio. Woese y un equipo de investigadores clasificaron a los seres vivos en tres grandes grupos o también llamados dominios. En este caso, bacterias, arquea y eucariota. Un dominio es la categoría taxonómica más alta que se divide en los seres vivos. Actualmente se consideran estos tres dominios, ¿no? Dos dominios, bacteria y arquea, incluyen a los organismos procariotas. El tercero es un dominio eucariota, que incluye a los organismos eucariotas y está subdividido en 4 reinos, ¿no? Bien, en sí vamos a ver una imagen donde nosotros podemos identificar estos tres dominios, ¿no? Todos estos dominios son de ancestro común de todos los organismos, es decir, que de aquí parten todos los organismos. Inicialmente tenemos aquí nosotros el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucariota. Pero en sí, la arquea y el dominio bacteria son dominios que tienen ciertas cosas similares. Inicialmente, de hecho, las arqueas eran consideradas bacterias y de hecho se conocía como arquebacterias. Gracias a los estudios de Woese y los avances tecnológicos en la secuencia genética, las arqueas y las bacterias fueron separadas en diferentes grupos. Ahora los organismos vivos se clasifican en estos tres dominios básicamente, ¿no? Tenemos el dominio de bacteria, donde están las bacterias. Tenemos el dominio de arquea, que se incluyen las arqueas, y el dominio eucariota, donde incluyen todos los seres eucariontes, en este caso como los protistas, las plantas, hongos, animales. Este sistema de clasificación basado en dominios ha llevado a que se revisen los reinos que pertenecen a cada uno de estos dominios, y esto es un proceso que aún no concluye porque siguen habiendo diferentes especies que se van aumentando y son parte de diferentes reinos, de diferentes dominios, ¿no? Ahora, para analizar estos dominios, cabe mencionar que tanto la bacteria como la arquea abarcan el mundo de los organismos procariotas, es decir, que carecen de un núcleo celular, pero ustedes saben que si bien es cierto, las procariotas no tienen un núcleo celular, sí cuentan con ADN y este se encuentra disperso en el citoplasma. Bien, además son mucho más simples al ser una célula procariota y diminutos que pertenecen al dominio, en este caso pues sencillos, que no tienen mucha complejidad. Mientras que los que pertenecen al reino eucariota o también conocido como eucarionte, estos en cambio poseen células más grandes, complejas, dotadas de un núcleo celular en donde se halla su ADN y por lo tanto pueden ser organismos unicelulares como pluricelulares, ¿sí? Las bacterias y las arqueas tienen características similares al ser observadas en el microscopio, pero presentan grandes diferencias en sus características estructurales y bioquímicas, tales como la rígida pared celular de las bacterias formado por péptido nucleano, ausente en las arqueas. Las arquebacterias o dominio arquea incluyen en cambio, como ya les había mencionado, son seres procariotas que viven en ambientes extremos con altas temperaturas, elevada concentración de sal, baja concentración de oxígeno y también pH. Por ello se las conoce como estremfilas. Bien, para poder
de alguna manera La taxonomía es la ciencia que se encarga de la clasificación de los seres vivos. Aristóteles fue el primero en clasificar a los seres vivos en dos grandes reinos, el reino Plantae o reino de las plantas y el reino Animalia o reino de los animales. Carlos Linneo en 1753 fue el primero en proponer un sistema para clasificar y nombrar a los seres vivos, tomando en cuenta sus características físicas. Dicho nombre es en latín para que fuera universal de acuerdo a su género y especie. A esto se le llamó sistema binominal. Después del desarrollo del microscopio, vino consigo un tercer reino, el reino protista, conformado por los microorganismos propuesto por Ernest Haeckel en 1866. En 1938, Herbert Kuppeland propuso un reino independiente al protista llamado reino Monera o reino de las bacterias. La diferencia más significativa entre un protozoario y una bacteria es que las bacterias su tipo de célula es procariota y los protozoarios su tipo de célula es eucariota. En 1969, Robert Whittaker separó a los hongos de las plantas, formando así un quinto reino, el reino fungi o el reino de los hongos. Y finalmente, en 1977, Carl Woese clasificó a los seres vivos en 3 dominios. Todos los seres vivos venimos de un ancestro común, que fueron los primeros seres vivos que existieron en el planeta. De aquí se desprende el primer dominio, que es el dominio de las arqueobacterias o bacterias primitivas, que son formas de vida muy simples y primitivas. Enseguida viene el dominio de las eubacterias o bacterias verdaderas, que son bacterias más evolucionadas y complejas. Y por último tenemos el dominio de los eucariontes, donde encontramos a los animales, plantas, hongos y protozoarios. A este esquema se le ha llamado los dominios de la vida o árbol de la vida. Conforme avanza la tecnología, van surgiendo nuevas opiniones sobre la clasificación de los seres vivos, y actualmente la taxonomía se basa en los siguientes criterios para clasificar a los seres vivos en cuanto a su dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima. Clasificación por reinos. A pesar que nosotros ya vimos esto, no está de más recordarlo, que los reinos es cada una de las grandes subdivisiones de los seres vivos. Recordemos que hay 5 reinos. En este caso tenemos el reino de las móneras o moneras, en este caso que son las bacterias. Como ya lo vimos en clases anteriores, estos pueden ser autótrofos o heterótrofos. Según sus células, este es unicelular. Presencia o no de núcleo, pues son procariotas. En este caso estas células no poseen núcleo, pero sí ADN. Y la presencia de pared celular, en este caso pues las moneras tienen pared celular de mureína. Asimismo tenemos también al reino protista. Aquí pertenecen básicamente las algas y protozoos, algunos autótrofos y heterótrofos. En cuanto a su tipo de alimentación, estas pueden ser unicelulares o pluricelulares, son células eucariotas y algunas tienen pared celular. Tenemos también a los hongos, como levaduras, mohos, setas, son heterótrofos, unicelulares o pluricelulares pueden ser. Poseen células eucariotas con una pared celular de quitina. Las plantas, en cambio, son autótrofas, son siempre pluricelulares, eucariotas con una pared celular de celulosa. Luego tenemos los animales, que son heterótrofos, pluricelulares, en este caso conformados por células eucariotas y sin pared celular. En este caso, la especie es un conjunto de seres vivos, los cuales son capaces de reproducirse entre ellos y originan una descendencia similar a ellos. Durante el siglo XX, el sistema de clasificación experimentó varios cambios. El perfeccionamiento de los microorganismos y la investigación sobre los organismos unicelulares permitieron establecer que dentro de los organismos procariotas, antes denominados monera, pueden diferenciarse dos grupos muy disímiles.
las arqueas y las bacterias. Estos dos dominios son también dos reinos en los cuales se encuentran organismos procariotas. Por lo tanto, se describen entonces prácticamente 6 reinos: arquea, bacterias, animales, plantas, hongo o fungi y el protista. Vamos entonces también a realizar en clases una actividad. Tomando en cuenta la clase anterior y esta, van ustedes a elaborar un gráfico de barras con los datos que tenemos en esta tabla. Luego que nosotros formemos este gráfico de barras, vamos nosotros a analizar las siguientes preguntas. Primero, vamos a identificar los grupos de especies que corresponden al mismo reino y vamos a colorear la barra del mismo color, una vez identificados los grupos de especies. Luego vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué tienen en común los taxones que están representados por el mismo color? A, pertenecen a la misma especie; B, pertenecen al mismo orden; o C, pertenecen al mismo reino. Luego van ustedes a contestar qué reinos de la naturaleza están representados en la gráfica que realizaste. Van ustedes que mencionar qué reinos de los que estudiamos están en esta tabla de la actividad. Luego van a calcular cuál es el número total de especies del reino animal y del reino Plantae según los datos con los que hemos trabajado. También van a contestar por qué los insectos, aunque pertenezcan al reino animal, no están en la misma categoría que los otros animales. Y como deber, adjuntando a esta actividad, ustedes van a tener que observar el nombre de las siguientes especies y seleccionan aquellas que presenten algún error. Luego van a escribir su forma correcta. Tienen ustedes aquí 5 nombres y ustedes tendrán que identificar cuál está bien, cuál está mal, y si hay alguna que esté mal, pues ustedes la corrigen. Esto sí será para que la terminen en casa y luego me la adjuntan por Idukai. Chicos, tengan una excelente tarde.